¿Qué tal, amigos de gestión? Gracias por vernos en todas nuestras redes y en la web. Estamos acá con Iván Portocarrero, director de apoyo y consultoría. Muchas gracias, Iván, por estar aquí. No, gracias a ti, Winnie, por la invitación. Iván, hablemos un poquito primero del tema más macro, ¿no? De repente Ajá. de país. ¿Cómo ves la economía hacia el 2025, tomando en cuenta el año preelectoral? ¿Cuáles son las proyecciones que hay ahí? A ver, nosotros estamos cerrando, primero remontándome un poquito al 2024, ¿no? Cerrando el año con un crecimiento alrededor, un poquito más de 3%, ¿no? 3,2%. Es un rebote luego de la recesión que hemos tenido en el 2023. Ya el crecimiento que esperamos hacia el 2025 es algo menor, hablando de un 2,6%, pero con diferencias bien importantes según el semestre. Vamos a tener un primer semestre bastante bueno, con tasas altas de crecimiento, pero ya un segundo semestre mucho más bajo, 1,5%, casi algo más cercano al 2%. ¿Por qué? Primero porque la primera parte tienes una base comparativa también más baja, por eso tienes un crecimiento mucho más alto, pero en la última parte ya nos vamos acercando más al año electoral. Las elecciones son en abril, ya comienza a generarse más incertidumbre y los empresarios también comienzan a ser más cautos, ¿no? Entonces, por eso también vamos a ver tasas de crecimiento algo más bajas, pero ya hay varios temores como que se han ido disipando, como el tema inflacionario ya va a estar mucho más controlado, tipo de cambio relativamente estable. Ojalá no tengamos ningún tipo de problema climático, ¿no? A veces los meteorólogos nos dicen que no vamos a tener, pero hay que igual esperar a ver un poquito a ver qué ocurre, ¿no? Eso es un poco como vemos el 2025. Iván, y podríamos decir que es una desaceleración, y esto te lo pregunto porque a veces, porque cae un poco la cifra o en todo caso es menor el crecimiento, ya estamos pensando que se está desacelerando la economía. ¿Cómo debemos leer las cifras del próximo año? No es una... A ver, estadísticamente hablando, sí, desacelera porque Claro. estás haciendo un crecimiento mucho menor, pero también hay que tomar en cuenta las características del 2024. Este es un rebote. Claro. Y ya luego ya comienzas a crecer al ritmo promedio al que Perú hoy, con las capacidades de hoy, está proyectado. La economía peruana en los siguientes años va a crecer entre 2,5% y 3%, por ahí ir fluctuando. Crecimiento muy bajo. No lo llamaría una desaceleración per se, pero sí es un ritmo, una normalización. Así es, un ritmo muy bajo de crecimiento igual para la economía. Quería estar creciendo pues muchísimo más. Y ahora, en este contexto, un poco para aterrizar, estamos ahora en Arequipa. ¿Cómo ves el tema de la parte sur del país? Una parte en la que no solo está Arequipa, no tenemos a Puno, y Tacna, Moquegua, y es una zona muy convulsionada cuando hubo el tema, por ejemplo, de la salida del expresidente Pedro Castillo. Fue uno de los que les ha costado recuperarse. Entonces, ¿cuál es la visión general antes de pasar al 25 este año, ¿no? ¿Cómo le ve a la parte sur? Mira, la zona sur, el Perú, los últimos 10 años ha crecido 2,2%. La zona sur ha crecido alrededor del 3%. Hemos tenido proyectos mineros entrando, Las Bambas, acá en Arequipa, la ampliación de Cerro Verde con una de las plantas de procesamiento de cobre más grandes del mundo, Quellaveco también entraron en operación en Moquegua. Eso dinamizó mucho la zona sur. Un turismo que ha venido creciente hasta antes de la pandemia, que llevó a que el sur tenga una tasa de crecimiento superior al resto de la economía. Pero vinieron los que tú mencionabas, los problemas sociales, ¿no? En la primera parte del 2023, tuvimos bloqueos de minas también. El clima, pero no, el Niño no lo asocia al norte y nos olvidamos de que también son sequías en el sur. Entonces tuvimos una seguidilla de sequías y el 2023 el sur fue una de las zonas más golpeadas. Ahí sí la recesión fue mayor que lo que vimos en las cifras a nivel nacional. Y ahora ya está saliendo de ese proceso de recesión. También este año vamos a tener un rebote en el crecimiento en la zona sur. La zona sur va a crecer casi, ahorita ya el primer semestre va creciendo 4%. La economía creciendo 2,8%, la zona sur va creciendo 4% por este efecto rebote y va a cerrar cercano alrededor de 4% también por rebote. Pero ya después entra en una fase, la que, como tú llamabas, normalización. Claro. Normalización del crecimiento. Entonces vamos a pasar a esa etapa de un crecimiento más cercano al 3%, pero sí vemos al sur con este potencial para seguir creciendo por encima del promedio de la economía, ¿no? La economía, como te decía, va a crecer entre 2,5% y 3%, la zona sur va a crecer probablemente entre 3 y 3,5% hacia adelante, con un sesgo a crecer más, porque está todo el potencial para crecer ahí. Estamos entrando en un nuevo ciclo de inversión minera, que comienza por la zona sur. Tienes a Tía María,
tienes la ampliación de Cuajone, que también se está dando. Las Bambas acaban de aprobarle un proyecto de 2.000 millones de dólares. Hay mucha inversión en la zona sur que se tiene que aprovechar. El turismo, creciendo también, viene con un impulso bastante fuerte. Arequipa es la segunda región donde vienen más turistas. Primero está Cusco, ¿no? Todo termina siendo sur. Hay mucho por explotar en ese lado. Hace falta mucha inversión en infraestructura también. Se pueden aprovechar varias cosas ahí. Pero sí creemos que potencial para que Arequipa pueda crecer entre 4 y 5%, todo eso está dado. ¿Arequipa o el sur en general? Arequipa y el sur en general, ¿no? Y ahora, para ponerlo en perspectiva, ¿cómo vemos el sur respecto a las otras, de repente, macrorregiones, a la misma Lima, ¿no? Callao? ¿Cómo tú lo ves? ¿Mucho más dinámico? ¿Está rebotando mucho más? ¿Y cuál es la perspectiva para el próximo año, ¿no? En términos de rebote, en el 2024, el rebote más fuerte va a ser en la zona sur y en la macrorregión norte, por fenómeno del Niño, ¿no? Tienes una base comparativa baja, un mercado más golpeado. Lima creciendo en el promedio a nivel nacional, el oriente también, las otras regiones del centro también una tasa alrededor del 3%. Las otras dos macrorregiones creciendo más. El 2025 ya es un crecimiento más homogéneo. Ya tenemos las regiones, la economía va a crecer 2,6 el próximo año. Las regiones más o menos unas décimas van a estar por ahí, ¿no? Ya todos se regularizan y todo va a ir un poco a la normalidad, porque no estamos viendo, digamos, shocks muy específicos que puedan afectar a una u otra región. Sí, la zona sur tiene este sesgo que te digo, porque ahí sí tienes un fuerte impulso por el lado de inversión minera. Pero igual, en el centro y en el norte tienes inversión en infraestructura, que es lo que un poco trata de compensar, ¿no? Vamos a ver por ahí, pero un crecimiento casi todo parecido alrededor del promedio. ¿Y es positivo estas tasas para unas regiones, por ejemplo, como las del sur, donde se detecta, así como algunas del norte, desigualdad, pobreza, ¿no? Estas tasas, a veces lo vemos muy como país y no lo vemos en estos focos, ¿no? No, es definitivamente una tasa de crecimiento baja. Así como a nivel nacional, siempre decimos tenemos que estar entre 4 y 5% para que el mercado laboral formal, por ejemplo, pueda incorporar a la gente que comience a ingresar al mercado, ¿no? Todo eso dentro de la formalidad. Lo mismo ocurre en la zona sur. La zona sur debería estar creciendo a tasas por encima del 5%. Tiene el potencial, tiene los proyectos, tiene los activos turísticos para poder crecer a ese ritmo, pero no se está aprovechando, porque no hay, estamos hablando, hay minería, pero no tienes inversión en infraestructura que pueda acompañar y que pueda hacer que explote la minería, ¿no? Que explote el sector, que explote como clúster. Tienes un clúster minero súper importante, un clúster turístico bastante importante, ¿no? En la zona sur en general tienes el potencial de Cusco y Machu Picchu, que puede crecer muchísimo más ahí con algunos proyectos. Arequipa puede beneficiarse muchísimo, muy pocos turistas van al Colca. Hay un tema de infraestructura que se tiene que solucionar, pero ahí también hay potencial para seguir creciendo e incorporar a gente al mercado formal, básicamente. Iván, solo para entender una última consulta, o sea, va a crecer alrededor de 3, similar a las otras macrorregiones, pero el potencial de la zona sur es 5, o sea, si nosotros pensamos en que se explote varias cosas el próximo año, ¿podríamos llegar a 5%? El próximo año, difícil. Ya digamos, estamos muy cerca del 2025, muchas de las inversiones están jugadas, ya lo que se va a hacer, pero sí podemos pensar hacia el 2026 hacia adelante que con inversiones que se vayan concretando, el ducto TGP, por ejemplo, ese tipo de inversiones, juntándolas y complementándolos con infraestructura, eso sí te puede llevar a tasas muchísimo mayores de crecimiento. Perfecto, Iván. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y gracias a todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes de gestión.